¿Listo? Bien, hermanos, pues vamos a continuar con esta serie hermosa respecto a doctrinas ilustradas que tiene el libro del profesor Peregrino. Sí, y vamos ya hoy a una parte que tiene que atravesar Peregrino en Circerón, para que nos hagan ahí los tamales, ¿no? Perdón, yo sé que nos vamos a llenar de calor, pero me van a meter mucho en la grabación, los tamales. Bien, entonces les comentaba antes de, ya ven que leemos, oramos y empezamos, y para que podamos entender un poquito esto, entender dónde estamos retenidos. Ya hemos visto a este peregrino que Juan Punía ilustra desde que el peregrino sale de la ciudad de la destrucción. Ya vimos que nadie sale de la ciudad de la destrucción hasta que no haya un despertamiento por parte de Dios que le muestre la necesidad de ser salvo, de buscar a Dios, de buscar a Cristo. Y hay un divorcio, ¿no?, con esa ciudad de la destrucción, y Dios produce el querer como el hacer, de tal manera que la salvación empieza con Dios, Dios la desarrolla y la salvación termina con Dios. Y este libro que se llama El Corazón del Peregrino, me gusta mucho la palabra progreso, porque en cada etapa, con cada personaje, con cada parte donde él se encuentra, es un proceso que va avanzando, que al final se convierte en un progreso espiritual. Peregrino va progresando en su camino de buscar la salvación. Y les decía yo a ustedes en uno de los hermanos primeros que de la ciudad de la destrucción hay un primer camino que es hacia la puerta, y después de esa puerta hay un camino donde hay una cruz, ¿verdad? Y ahí está Jesucristo. Y este camino de la ciudad de la destrucción, donde el peregrino sale, ¿verdad?, es un camino hacia la salvación. Y el demonio, vamos a ponerlo aquí ilustrado como popularmente se conoce, ¿sí? Con su trinche, que digo, no es así el demonio, pero es una forma de ilustrarlo. El demonio va a tratar de obstaculizar su salvación con los diferentes personajes. Él está buscando oponerse, impedir que este hombre llegue a la cruz de Calvario. Inclusive estando ya en la puerta, allí mismo, cercano, está el demonio, ¿verdad?, con un arco en que le tira flechas para aún matarlo, aún estando ya en la puerta para la salvación. Satanás los tiene aquí a todos guardados, bien contentos en la ciudad que los está destruyendo, y cualquiera que se escape ahí, porque Dios produjo el querer como el hacer, Él va a hacer que se regresen o destruirlos y confundirlos, pero que no lleguen ni traspasen esa puerta. Entonces, la primera meta de Satanás es impedir su conversión, su salvación. Pero en este caso, Satanás no prospera y este hombre es creyente. Y el segundo camino de peregrino es caminar hacia el cielo, ya hacia su gloria celestial, pero tiene que pasar por un lugar que se llama la Feria de las Vanidades. Y dijimos que el segundo impedimentos que hace Satanás, ahora ya con cristiano ya convertido, es impedir que sea útil, que sea útil. Lo va a llenar de problemas, de necesidades, de desempleo, de romances equivocados, de amigos equivocados. Va a buscar impedir que sea útil, y va a usar un lugar que se llama la Feria de las Vanidades.
donde el dueño de la feria es Satanás y te vende todas las mercancías, pero sin Dios. Esposos sin Dios, esposas sin Dios, familia sin Dios, placeres sin Dios, mercancías sin Dios. Inclusive si te interesa alguna iglesia cristiana sin Dios, aquí hay en la Feria de las Vanidades. El ejemplo es el catolicismo romano, los testigos de Jehová, los mormones, y me refiero sin el Dios verdadero. No adoran al Dios verdadero. ¿Lo mencionan? Sí, lo mencionan. ¿Tienen un respeto profundo y devoción al Dios verdadero? No. Entonces, aquí en la Feria de Vanidades te ofrece religiones sin Dios, sectas sin Dios, sistemas de filosofía, de pensamiento humano sin Dios, todo, pero sin Dios. De tal manera que mucha gente, muchos cristianos aquí se quedan atrapados años, hasta que la misericordia de Dios los disciplina o los saca o los capacita, lo que sea, pero ya el creyente vuelve a ser útil y su caminar hacia su hogar celestial. Entonces, lo que estamos ahorita detenidos es aquí Satanás impidiendo que el creyente llegue aquí. ¿Qué es lo que va a hacer en nuestro sermón de esta mañana? Antes de empezar la lectura, lo va a poner en un lugar que se llama el pantano del desaliento. Este pantano, vamos hoy a ver la identidad de este pantano, ¿sí? Y por qué es que el creyente pasa por allí. Y ese es el tema de esta mañana. Dice Juan 16, versículo 8, cuando Él venga, bueno, vas a el 7, Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De tres cosas el Espíritu Santo te convenció a ti y a mí antes de venir a Cristo. Dice de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a ponerlo acá. Convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué creen? Aquí está ilustrado el pantano del desaliento de una manera diferente. Entonces, estas tres palabras, apúntenlas porque son la base para entender el pantano del desaliento. El Espíritu Santo te convence de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana, una vez más, te suplicamos tu bendición para entender, Padre, que nadie busca la salvación si primero tú no le das convicción de pecado. Ayúdanos a entender eso, Padre, ante la gente que se bautiza, ante la gente que son miembros de la iglesia, congregantes, asistentes, visitantes, para que podamos ver que todos los verdaderos creyentes pasaron por un momento donde tú les diste convicción de pecado. Y esta convicción de pecado es una bendición grandísima de ti hacia esa persona, porque se da cuenta de su podredumbre, de su corrupción, de su vileza, y eso hace que busque tu perdón, tu salvación, la reconciliación contigo. Ayúdanos, Padre, a entender que no hay salvación en nadie si no hay convicción de pecado previa. Ayúdanos a entender el pantano del desaliento. Te lo pedimos por los méritos gloriosos de Jesucristo. Amén. Después de este resumen, de esta introducción, ya entendimos
¿Por dónde va peregrino? No, cristiano peregrino. Ya salió, aquí hay varios sermones involucrados, ya vimos a un hombre llamado obstinado. La semana pasada vimos a un personaje llamado flexible, que salen de la ciudad de destrucción a buscar a peregrino para hacerlo regresar. Le presentan diferentes argumentos a peregrinos para que se vuelva. Obstinado llega un momento y dice, no, ya déjenlo, ya, que se vaya, ¿no? Obstinado es la persona necia, terca, que está enamorado de este mundo, que considera que el creyente es un loco imaginario que está imaginándose cosas absurdas, infierno, terror, castigo, condenación. Y dice, no, eso no lo consigo. Y te ataca, es necio, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque no hay la obra de la gracia en esa persona. Esa persona dice, exagerado, fanático, te estás lavando el cerebro, es que eres muy poquito, eres muy poquita, es que tu vida no tiene sentido y ahora que agarras ese camino cristiano menos, no vale la pena, ¿no? Y empieza a ser atacado cristiano y peregrino. Lo que la familia no entiende es que tiene algo valioso, que lo está haciendo buscar su salvación. Por eso, obstinado es la persona con un corazón endurecido, con una mente entenebrecida y con una voluntad esclava al pecado. Es un esclavo del pecado, enamorado del mundo, enamorado de un sistema que lo está destruyendo. Obstinado ya vio que destruyó su familia, obstinado ya vio que el mundo destruyó a sus hijos, obstinado ya vio que destruyó su economía, su cuerpo, su salud, y está tan obstinado que ya nos falta muy poco para que él mismo sea destruido en la ciudad que tanto ama, la destrucción. Y vimos a flexible. Y yo la semana pasada ya en Irapuato le dediqué más tiempo a flexible, en entender que dentro de la iglesia hay muchos flexibles. Se autodenominan cristianos, pero son flexibles. Flexible es una persona, yo le llamé la semana pasada, y voy a empezar a usar ese término, es un cristiano teórico. Acá en la cabeza tiene doctrinas, tiene leyes, una buena memoria, un buen procesador, pero vive mal. Su cristianismo es teórico. Tú le hablas de algo, sí, el tratado fulano tal. Tú le hablas de otra cosa, sí, la convención fulana. Tú le hablas de otra cosa, sí, el artículo fulano de la confesión de fe en tal parte, ¿no? Y dices, sabe mucho, pero vive mal. Desobedece a Dios, no hay devoción a Dios, no hay consagración a Dios, no hay una convicción de lealtad y de servicio a Dios, le da migajas, lo que le sobra, ahí se lo da a Dios y siente que está bien. De tal manera que peregrino flexible es una persona que se estira. Sí se han dado cuenta que cuando compras los zapatos y está muy duro, los zapatos industriales así son, pero mejor compras esa marca, se llama Flexi, ¿no? Porque son flexibles y te acomodan muy bien para cierto tipo de pie. Entonces, flexible se estira hacia el mundo, se estira hacia ciertas cosas donde a él le conviene. No hay un compromiso, y escuchen, y en su corazón se regresa al mundo. Puede estar hasta como pastor en una iglesia, puede ser diácono, evangelista, puede ser miembro de una iglesia, pero vean ustedes, por favor. Perdón, es que me distraigo bien fácil. Ay, ¿qué estaba diciendo? Ser pastor, diácono de una iglesia. Perdón, ese es uno de mis tantos defectos. Ay. Sí, Hechos, por favor. En Hechos vemos a este flexible. Sí, vean ustedes el corazón de este hombre flexible. Dice Hechos
capítulo 7, en el sermón de Esteban. Después de que Esteban está dando una cátedra bíblica del Antiguo Testamento antes de que lo apedrearan, dice versículo 37, Hechos 7:37. Quiero que vean ustedes, hermanos, a este personaje flexible que anda con los cristianos, convive con los cristianos, pero no es cristiano. Dice Hechos 7:37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba del monte de Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. A ver, ¿estaban en el desierto o estaban en Egipto? ¿En dónde estaban? En el desierto. No, o sea, por eso hemos dicho muchas veces que mucha gente va al culto de cuerpo presente, pero en su corazón están en el antro, con sus amigos, en el trabajo, en su comercio, en su negocio. No, en su corazón se volvieron a Egipto. Así es flexible. No obedece a Dios, no hay una devoción a Dios, no hay una consagración a Dios. Es un cristiano teórico. Todo es teoría. Habla bien, teoría. Conoce bien, teoría. Pero vive mal, vive en Egipto. Pero estamos en el resumen. La semana pasada comentaba yo que en muchas iglesias a veces el 80% son cristianos flexibles. El 80%. No digo que en todas las iglesias es lo mismo, no. Pero por lo menos en las que hemos pastoreado, así ha estado. El 80% están de cuerpo presente. Entonces, va obstinado y flexible, tratan de persuadir a Cristiano para que regrese. El flexible se queda. ¿Por qué se queda flexible? ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra? ¿Por qué? Es atractivo. ¿Por qué sigue a Cristiano? Porque Cristiano le está hablando de cosas bonitas que leyó en la Biblia. Una ciudad celestial, la vida eterna, pero como Cristiano hasta ese momento no conoce mucho de doctrinas, nadie lo ha instruido bien. Lo único que captó fueron las promesas y las bendiciones de este libro. Y así, los flexibles, dice vida eterna, me gusta eso. Ciudad celestial, me gusta eso. No saben cómo se obtiene y solamente van por las promesas y por las bendiciones. Y se le pegan a los cristianos. Se pueden pegar a una iglesia, se pueden pegar a un pastor, se pueden pegar a una membresía, a un ministerio, y ahí están. Porque esperan también ser objetos de esas bendiciones. Y hasta ese momento. Pero en el camino hay un lugar que se llama el Pantano del Desaliento. Y hay dos formas de atravesarlo. Unos peldaños, que son los peldaños de las promesas de Dios, y está otro donde aparentemente le das la vuelta, aparentemente, pero te caes y ahí te quedas. Fue lo que hizo Cristiano en su deseo de llegar hacia esa ciudad celestial lo más pronto posible. Y allí, en lugar de ir por los peldaños de la verdad, Cristiano se mete en problemas. Cae en el pantano, es como si fueran arenas movedizas, pero sucias. Allá en México está un río de aguas negras que allá en esa se llama el Bordo de Xochiaca. Un río grande de aguas negras que será como de 15 metros de ancho, 20 metros de ancho o un poco más en algunas partes y de profundidad terrible. Son lodos que llevan de la ciudad, de los desechos de la ciudad. No sé si aquí en Tehuacán hay algo así, pero no lo he visto. ¿Eh? ¿El de San Diego? Ok. Bueno,
Imagínense aguas, arena movediza, pero le echamos ahí ríos de agua negras, los desechos. Entonces, este hombre cae en el pantano del desaliento junto con Flexible. Y cuando Flexible dice, bueno, yo te seguí porque escuché de promesas y bendiciones y ahora estamos aquí atrapados. Y Flexible hace lo más posible de irse en la dirección de regreso hacia la ciudad de la destrucción. Y Cristiano, por más que se quiere mover, no se puede mover porque la piedra que andaba cargando en su lomo era muy pesada. ¿Qué representa esa piedra que anda cargando? La culpa de tu vida pasada. La vergüenza, lo que hiciste es que tú sabes que te autocondenas, te autorreprochas, que son cosas bajas que te condenan a ti. Bien, regresamos. Entonces, este pantano del desaliento, hermanos, es un lugar donde me veo por primera vez como Dios me ve. Y hermanos, la reacción hacia mí, en mí, no me gusta cómo me ve. Un Dios santo, un Dios que se sienta en el trono de justicia, un Dios que es omnisciente, omnipresente, soberano, juez, etcétera, etcétera. ¿No? Luego me miro a la luz de la ley de Dios y cómo la ley de Dios me mira, no. Y luego me miro a la ley de la justicia, a los ojos de la justicia, y me doy cuenta que hay una orden de aprehensión contra mí en el Supremo Tribunal del Universo. Y hermanos, eso produce en mí, por primera vez, se despierta la conciencia y me siento sucio, repugnante, con alta corrupción en diferentes áreas en mi vida. Por primera vez yo me veo como alguien que ha dañado a muchas personas, he dañado a muchos hombres, he dañado a muchas mujeres, he dañado a muchas familias, he dañado, y no, nadie le gusta sentirse así, pero me muestra cuántas pérdidas he provocado. Si esa persona ha destruido matrimonios o les destruyeron a esa persona su matrimonio y odia intensamente a fulano, se da cuenta de cuánta porquería hay dentro de esta persona, cuánta suciedad, cuánta vileza, cuánta inmundicia hay. Y hermanos, por puro sentido común se autocondena, se ve autorrepugnante. Por eso repito, hermanos, en nuestro ministerio cristiano, mi esposa y yo hemos visto que la gente defiende, pastor, perdón, pero siempre he sido una buena persona, nunca he dañado a nadie. No, pastor. Y repito, mucha gente por su edad, pues sí, ya la vejez lo frenó, que aunque quisiera hacer ciertas cosas, la vejez lo impide. Pero si tuviera 40 años menos, no sé qué haría esa persona. Por eso, esta es la convicción de pecado que produce Juan 16. Dice, los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Esta palabra convencer es el término de un fiscal, un abogado acusador en un tribunal donde hay un juez, un acusado, la parte defensora y la parte acusadora. Y ante el juez, el fiscal presenta pruebas, testigos, videos, mensajes, correos que mandó la persona, tiene todo un arsenal de evidencias que apuntan contra esa persona. De tal manera que dice, mira, aquí está este video, mira, aquí se te ve asesinando a la persona, mira cómo sacas una pistola, mira cómo sacas este puñal, mira, aquí se te ve entrando a un hotel, mira, fuiste con esa persona a un hotel, dice, luego fuiste con esa otra persona al hotel, tenemos las cámaras del mostrador donde estás pagando, cuando entras, a qué hora entras, a qué hora sales. O sea, la persona se queda así, porque esta convicción, la convicción del pecado, es como si Dios Espíritu Santo te tomara y te llevara directamente al tribunal en una visita guiada.
de que si no te arrepientes, esto te va a pasar a ti. Allí estarás enfrente del juez, casi para escuchar la condenación eterna de tu alma. Entonces, te convence de que eres pecador, transgresor de su ley. Pero yo no me acuerdo de eso. Dice Dios, yo sí, mira, aquí está. Y como la conciencia te va a hacer te va a refrescar bien la memoria, dice, sí, cierto. Como decirle ayer, sí, cierto. Ya ni me acordaba. Y mira aquí también, sí, cierto. Y mira cuántos abortos tuviste. Sí, cierto. Y mira cómo maltrataste a tu mamá y a tu papá y a tus hermanos, y mira todas las trazas y todas las moviduras, chuecoas que hiciste. Sí, cierto, ¿no? Bueno, no te preocupes, Dios Espíritu Santo tiene poder para refrescarte a ti y a mí la memoria. De tal manera que en ese momento, ¿cómo queda la persona? ¡Ay, sí es cierto! De justicia. La justicia en ese momento te muestra que la justicia quita una orden de aprehensión contra ti. Que no ha venido la justicia contra ti porque Dios ha estirado su misericordia. La misericordia no es perdón. ¡Ay, ten misericordia de mí, de Dios! No, la misericordia es que Dios te ha concedido tiempo para arrepentirte. Y vas al sermón y escuchas, y vas a un sermón y escuchas y no haces nada. Dios ya tuvo misericordia, ya te extendió su paciencia. Y la persona dice, no es cierto. Bueno, cuando despiertes, cuando tus ojos se cierren por última vez en este mundo, inmediatamente se abran y veas las llamas eternas, ya es demasiado tarde. Y de juicio. Te convence que eres transgresor, que la justicia te está buscando y que así no arrepentido, si hoy mueres, estarás en el juicio final. Por eso mucha gente no quiere el cristianismo, hermanos. Dice, es que yo escuché el evangelio y ese pastor me trató como si yo fuera gente del cerezo. No, los pastores no tratamos a nadie así. Es la conciencia la que te trató así. Entiéndelo, ¿no? Porque agarran y arremeten contra los pastores y no, es que ese tipo no soporto, me humilló, me denigró, me trató como delincuente. No fui yo, hermanos. Es Dios Espíritu Santo. Y la pregunta que siempre hago, a una persona inocente, por más argumentos que yo le presente, ¿la puedo hacer sentir culpable? No. Pero si se siente culpable, es porque lo es. ¿No? Si yo digo, bueno, para no desviarme, entonces, aquí empieza el pecado, el pecado del desaliento. Me siento sucio, inmundo, ruin, me humilló el evangelio, me despedazó, me hizo sentirme delincuente, pervertido, sucio, asesino, asesina. O sea, estás en el río de aguas negras. La culpa es grandísima. La vergüenza que sientes por todas las cosas viles que hiciste es grandísima. Hay una convicción de pudrición que hay una convicción del daño que hiciste a toda esa gente que lastimaste. ¿A cuánta gente le has producido dolor? Si a ti ya se te olvidó, al dueño del universo no. A esos hombres, a esas mujeres, a esos niños. Hermano, cuando una mujer destruye un matrimonio o destruye su propio matrimonio, ya va a quedar así como si no hubiera pasado ante el juicio, ante el Supremo Tribunal del Universo. ¡No! ¡No! Destruir un matrimonio es una de las cosas más terribles que hay en esta vida. Que tú destruyas un matrimonio o que tú destruyas tu propio matrimonio. Yo le llamo, cuando empezamos a platicar de eso con algunos matrimonios, yo le llamo, cuando alguien se quiere divorciar sin razón, sin una razón, digo, ok, ¿quién de los dos va a ser el asesino de su matrimonio? ¿Qué? ¿Sí? Uno de los dos va a asesinar este matrimonio. Tú dime. Mi propósito es evitar que lo hagan, ¿verdad? Entonces, ¿a cuánta gente dañaste?
¿Cuánto dolor has ocasionado? Yo no lo sé, pero ¿sabes cuál es el problema? Que Dios sí lo sabe. Hermanos, ¿saben cuánta gente va a la iglesia que en el pasado destruyó muchos matrimonios? Sin embargo, han sido perdonados. Pero, ¿qué tanto se hundieron en el pantano del desaliento? Mucho. ¿Por qué? Porque se destruí 3 matrimonios, 4 matrimonios, 5 matrimonios. ¿De qué? Bueno, grande es la culpa, ¿no? Aquí hay un pequeño problema, porque el demonio se avienta, si es posible, al pantano del desaliento y dice, sí, húndete. Y ahí estás tú, luchando por no ahogarte. Gracias. Luchando por no ahogarte y el demonio te dice, no tienes solución. Es hermano, ya no luches, ahógate, ya acaba con tu vida, ya no más rápido, fuiste muy lejos, entiende, llegaste a la pudrición, ya para salvarte, ¿para qué? Para que sigas haciendo lo mismo, ya sí, termina tu vida, ya vete de este mundo. El diablo le echa porras para que se hunda, ya es muy tarde para ti. Sí. Y la persona, no sé si ustedes lo saben o no, pero hay muchas mujeres que se dedican a la prostitución, que va el familiar por ella y dice, hija, ven, regresa a la casa. No, papi, ya he ido muy lejos, papi, ya para mí no hay perdón, ya ni Dios me quiere, papá, ya, sí, déjame aquí, ¿no? Bien convencidas de su posición. Ya no hay perdón para mí. Mejor me dedico a seguir pecando. Por eso, hermanos, algunas personas se sienten así, sienten que Dios está enojado con ellos, sienten que no hay perdón, que no hay salvación, que la puerta ya se cerró para ellos. Y muchos de estas personas se consagran más al pecado. He caído muy bajo. Aquí me quedo. Ya. Sí. Muchos están hasta convencidos. Iré al infierno. Ya. Allá voy a ver a mis amigos. Y hay algunos tontos dicen, ahí hay rock and roll. No. Apocalipsis dice que no hay ni siquiera música. La única música son los gemidos del dolor que hay en ese lugar nauseabundo. ¿Cuál es el problema? Por eso, vean ustedes, flexible cuando cae, como flexible no trae piedra, por eso es que se mueve y sale fácilmente del pantano del desaliento. ¿Por qué no trae piedra? Porque para él no había comisión de pecado. Solamente se siente mal de desobedecer a Dios. No. Cada domingo llega como si nada. Llega hasta crudo, ¿no? Y no siente vergüenza. Algunos vienen hasta del hotel a haber estado con su amante y no sienten vergüenza. Porque no hay convicción de pecado. Por eso, en el caso de Peregrino, no puede, con la naturaleza caída todavía que tiene, nadie puede vencer el pecado, no. Nadie se puede quitar esa culpa, nadie. Nadie se puede quitar esa vergüenza, nadie. Nadie puede dejar de sentirse ruin. Por eso ahí se quedan. Y cuando Peregrino siente esa desesperación, ¿qué dice? ¿No? Vamos a leer un poquito la historia. Cuando cae en el pantano de desaliento, dice, hablando animadamente y sin mirar dónde ponían los pies, ambos cayeron de pronto en el pantano. En este lodazal se debatieron hasta que su ropa estaban todas cubiertas de barro debido a la carga sobre sus espaldas. Cristiano comenzó a hundirse. ¿Cómo nos metimos en este embrollo?, preguntó Flexible. Cristiano replicó, en verdad no sé.
Comenzando a sentirse ofendido, Flexible dijo enojado: ¿es esta la felicidad de que me hablabas? Flexible: si hemos tenido un comienzo tan malo, ¿quién sabe qué peligro nos encontraremos antes de terminar el viaje? Si yo contigo salí de aquí con vida, tú puedes quedarte con ese país tan bueno, por lo que a mí se me da. Al decir esto se dio vuelta y, luchando desesperadamente, trepó fuera del lodazal en el lugar donde habían caído, y de allí se volvió a su casa. Cristiano no lo vio más. Cristiano no puede librarse. Solo en su lucha dentro del pantano del desaliento, el pobre Cristiano se arrastró laboriosamente hacia el lado más cercano a la puerta estrecha, pero no podía salir debido a la carga sobre sus espaldas, y comenzó a hundirse otra vez. Entonces vi en mi sueño que un hombre llamado Auxilio se acercaba. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí?, Auxilio le preguntó. Cristiano replicó: un hombre llamado Evangelista me dirigió hacia aquella puerta estrecha para que pudiera escapar de la ira que vendrá. Estaba en camino hacia allí cuando me caí en ese pantano. Pero, ¿por qué no miraste?, le preguntó Auxilio. Hay un paso de piedras colocado en el cielo en el cual podrás haber cruzado sin riesgo alguno. Estaba apurado en llegar a la puerta estrecha, así que tomé el camino más corto, explicó Cristiano. Es por eso que me caí adentro. Auxilio dijo entonces: dame tu mano. Y tomando a Cristiano por la mano, lo sacó y lo puso sobre el suelo firme. No, dice el origen del pantano del desaliento. Cristiano le preguntó a Auxilio: ya que el camino de la ciudad de destrucción a la puerta estrecha pasa por aquí, ¿cómo es que este pantano no ha sido llenado de manera que los viajeros puedan pasar a salvo? Esta ciénaga no puede ser reparada fácilmente, replicó Auxilio. A medida que un hombre se da cuenta de su pecado, todas las heces y la suciedad de su corazón fluyen y van a parar este pantano. Es por eso que se llama el pantano del desaliento. Cuando un pecador se da cuenta de que está perdido, temores y dudas se levantan en su alma, todo lo cual se asienta aquí y produce un suelo maligno. Sin embargo, no es el deseo del rey que este lugar permanezca así. Por más de 1900 años, los trabajadores han estado tratando de arreglarlo. Auxilio también le dijo a Cristiano: por orden del rey se ha colocado un paso de piedras bien firme y seguro a través del pantano, pero cuando llueve y el fuego arroja su suciedad, estas piedras apenas pueden verse. Aun cuando puedan verse, a menudo los viajeros se marean, pierden el equilibrio y caen en el cielo. Sin embargo, cerca de la puerta estrecha, el suelo se pone otra vez firme. Hasta aquí la lectura. Entonces, vemos de una forma más clara cómo la única forma de aquí de salir es, algunos suplican a Dios que se compadezcan de ellos, que los auxilien, algunos piden auxilio, algunos claman, algunos ruegan, algunos suplican, y muchas veces, oh Dios en su misericordia te manda un auxilio. Ahorita vamos a ver, porque el próximo personaje se llama Auxilio. De tal manera, hermanos, que lo que sí quiero entender, que se quede muy claro, es que si tu maldad fue mucha, tu pantano es más grande. Si has cometido cosas bien depravadas, asesinatos, abortos, adulterios, drogas, fuiste un delincuente, pues hermanos, imagínate el daño. Esta persona en algún momento se siente tan mal de a cuánta gente dañó, que hay un autodesprecio, ¿sí? Y que en algún momento la persona se siente tan ruin, tan vil, que dice: se la gano a un demonio, soy peor que un demonio. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cualquier persona que está en el cristianismo y dice: yo estoy aquí porque soy una buena persona, va rumbo a la perdición, porque no hay salvación si no hay una convicción previa en esa persona. El evangelio es para los malos, no para los buenos. No hay evangelio para los buenos, hermanos. No hay evangelio para los buenos. Cristo vino a buscar y a salvar pecadores, y el primer requisito para esa persona buena es que se vea a la luz de la Biblia como un pecador.
listo para el fuego, leña para el infierno. Por eso este pantano de desalientos también se llama el pantano de la desesperación. Ahora, hermanos, este momento tan doloroso para peregrino o cristiano es un tratamiento amoroso de Dios hacia el predestinado. Y yo sé que va a decir, ¿qué? ¿Me puede volver a repetir, pastor? Esto es algo amoroso de Dios hacia ti. Pregunta, ¿Dios tiene la obligación de mostrarte todo lo repugnante que eres ante la ley de Dios? ¿Dios tiene esa obligación? Hermanos, simplemente Dios se queda sentado en su trono y espera que la gente llegue con todos sus delitos de pecados y simplemente ¡pum! Justicia, condenación. Al que sigue, le aplica justicia, ¡pum! Condenación. El que sigue, justicia, ¡pum! Condenación. Hermanos, la convicción de pecado es un acto amoroso de Dios hacia esa persona. Que te sientas de lo peor, lo ruin, la basura que llegamos a hacer, eso es bueno. Porque repito, no hay conversión para una persona que no tiene convicción de pecado. No hay conversión. Si no hay convicción, nadie va a buscar la salvación. Si no hay convicción de pecado, nadie se da cuenta que necesita un salvador. Yo siempre he sido una buena persona, yo voy al cielo. ¿Qué he hecho? A ver, mamá, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? A ver, papá, ¿qué he hecho? Yo siempre he sido una buena persona. Y los papás no pueden argumentar porque muchos hijos tienen una vida doble, ¿no? Y la mamá dice, ay, hija, me cerraste la boca, hija. Ay, hijos, me cerraste la boca. No, no te la cerró. Lo que pasa es que los hermanos, tú y yo fuimos también jóvenes. Y sabemos que los jóvenes tienen a veces una vida doble, ¿no? ¿O no? Hermanos, yo también fui joven y también tuve una vida doble. Por eso me refiero a esa vida doble que tú y yo teníamos. Por eso nadie va a buscar la salvación si no se da cuenta de que está perdido, condenado. Y en medio de este proceso, hermanos, la gente se queja, es que Dios me hizo sentirme incómodo. ¡Qué bueno! ¿Qué? Sí, qué bueno. Es que como que el Evangelio humilla. Sí, el Evangelio humilla. Y humilla tu ego, porque tú te sentías en todopoderoso y te das cuenta que eres un reo de juicio, impío, pecador, transgresor, rebelde, obstinado, que has corrompido la imagen y semejanza de Dios, que destruiste a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos, has destruido a toda la familia. O sea, Dios no te va a estar aplaudiendo todo el daño que has hecho. Eres un reo de la justicia. La condenación cuelga sobre ti. Vas corriendo hacia el juicio final y el castigo eterno te está esperando. Las llamas eternas te van a esperar. Hermanos, la humillación del ego es una bendición para que la persona se dé cuenta que no es Superman. Que en el momento que esté enfrente del juez del universo, no tiene escapatoria. Y por eso, hermanos, la gente se queja. Es que vino tal cristiano y me humilló. Ah, caray, te escupió la cara. No, es que todo lo que me dijo me humilló. Ah, el Evangelio te humilló. Ah, qué bueno, entonces sí te predicó bien el Evangelio. Por eso, esa gente que dice, hermano, yo sí hablo del Evangelio. ¿Qué les dices? Que vayan a la iglesia. Eso no es predicar el Evangelio. Bueno, les digo, ya pórtense bien. ¿Eso es predicar el Evangelio? No, ¿cómo crees? Eso no es predicar el Evangelio. Hermanos, hay mucha gente que dice la receta moral, le dan recetas morales, la moralidad no salva, es la obra de Jesucristo la que salva. Eso es importante que me entiendas, tienes que predicar en los 4 puntos del Evangelio. Hay un Dios ofendido, lo ofendimos escupiendo su ley, la obra de Jesucristo sustitutiva, la justificación que se adquiere a través de su sustitución en mi lugar, y que Él era Dios hecho carne y que resucitó, y el 4 punto, que necesito la fe salvadora como un don de la gracia y el arrepentimiento para vida. Y por primera vez ese ego es humillado. Se sentía Superman y ahora se da cuenta que está buscado
por la Interpol del universo, que hay una orden de aprehensión, hermano. Hacia tus hijos no convertidos, ¿hay una orden de aprehensión? Sí. Hacia tus padres no convertidos, ¿hay una orden de aprehensión? Sí. Por eso, hermanos, más adelante vamos a ver en la casa del intérprete cómo la ley barre. ¿Sí? O sea, esta persona ya entre más se va acercando a la puerta, más cosas trae en la cabeza. Aquí está la primera parte del progreso espiritual de su alma, porque en cada etapa va progresando. Por eso me gusta esa palabra, el progreso. Espiritualmente va progresando, porque ya por lo menos se va rumbo a la puerta, pero ya va convencido de su maldad. Eso ya es un progreso. ¿Cuántas iglesias arminianas, evangélicas? Nada, cuidadito y usen la palabra pecado, cuidadito y usen la palabra infierno, cuidadito y usen la palabra condenación. No, la gente, un día me lo dijo una persona en un cerezo que estaba ayudando a mi clase en el cerezo. Al final me dice, oye, ¿puedo hablar contigo, pastor? Sí. Oye, hágales de otras cosas. ¿Cómo? Ya aquí la gente tiene condenas de muchos años y todavía tú vienes a hablar del infierno y todo esto. Háblales de otra cosa, véndeles cosas buenas, ¿no? Como si el evangelio se vendiera. No, hermanos. Perdona, pero si una persona está muriéndose, le predico el evangelio como Dios lo manda. Yo les he dicho a ustedes que el evangelio es un platillo de chilaquiles, ¿no? Cuando estamos tratando de ilustrarlo, porque no es así. Es como si Dios hubiera preparado un platillo de chilaquiles bien picoso. Dices, ay, a mi abuelita no creo que le guste, ponle aquí un poquito de gelatina, ¿no? Ay, no, todavía no, bueno, quítale esto y ponle flan. No, yo la conozco, me lo va a aventar en la cara, quítale esto y ponle una rebanada de pay de queso. Y a la mera hora, hermanos, le adaptas tanto tu supuesto evangelio a la persona que le das un plato de golosinas y ese es tu supuesto evangelio. Si no hay convicción de pecado, no va a haber salvación. Por eso, la conciencia por primera vez, después de muchos años o posiblemente por primera vez en tu vida, la conciencia habla. Por primera vez la conciencia habla. Y muestra tu culpa, tu vergüenza, tu pasado, el dolor que produciste, la gente que dañaste, las pérdidas morales que produciste, el sufrimiento que produciste a otros. Ahí está Cristiano en el pozo de la desesperación. Vamos a ver algunos pasajes que aunque no fue algo preparatorio, en el caso del rey David ya fue las consecuencias de sus pecados. Pero hermanos, lo que le pasó a David, la comisión de pecado de David es después de que adulteró y mató, vino esta comisión de pecado. Lo que estamos viendo es comisión de pecado antes de ir a la salvación, ¿sí? Que te prepara para buscar la salvación. Repito, en el caso de David es el efecto de su pecado de adulterio y de asesinato. Pero hermanos, estos dos comisiones de pecado prácticamente son lo mismo que Dios hace con una persona. En el caso del cristiano peregrino es antes de que venga la salvación. Y eso, la comisión de pecado lo prepara para buscar la salvación. En el caso de David, la comisión de pecado lo preparó para regresar a Dios. ¿Sí? En el caso del peregrino, la comisión de pecado lo usó Dios para que el peregrino fuera hacia Dios. Peregrino con la convicción va hacia Dios, David regresa a Dios. Por eso les digo que hay una relación de estos salmos, Salmo 32, 38, 40 y 51. La pura lectura lo explica, ¿sí? Porque aquí no, se necesitan muchos domingos para estudiar estos pasajes. Vamos a Salmo 32 y vayan viendo la progresión de la convicción de pecado.
Vean la progresión, el progreso en la convicción de pecado. Y repito, estos salmos hablan de lo que hizo David. Y esta convicción, el propósito es que David regrese a Dios. Versículo 3, capítulo 32 de Salmo 32, 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuál es el estado espiritual en que él está viviendo? Dice, como un viejito, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. 2, el dolor en mi gemir todo el día. 3, sobre mí se agravó sobre mí tu mano. No, hay agravios. 4, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Hay un efecto en la persona, hermanos. La Biblia le llama depresión espiritual. La Biblia le llama quebrantamiento. Sí, esta convicción de pecado produce un estado emocional de dolor terrible a esta persona. Dice en el Salmo 40, dice, es el pantano o el pozo de la desesperación o del desaliento. Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ahí, ¿cuánto tiempo estuvo David en el pozo de la desesperación? Hermanos, lo más seguro es que mucho tiempo. Ahí estuvo en el pozo de desesperación, en el lado cenagoso. Por más que grites, nadie te escucha. Por más que arañes la pared, no puedes salir. No hay peldaños, no hay escalera. Allí te quedas hasta que alguien tenga misericordia de ti. Por eso este personaje de Auxilio va a ser una persona hermosa que vamos a estudiar el próximo domingo. Auxilio, el personaje. Entonces, vean ustedes, pacientemente esperé a Jehová. Dice, otra de las características del que está en el pozo de la desesperación es el quebrantamiento y la impaciencia. Le urge salir, siente que se está ahogando con todos los delitos que cometió. O sea, está llegando hasta el pescuezo eso, y hay una sensación de me muero, auxilio. Y así, hermanos, por eso vamos al Salmo 38. Ese pasaje es más claro. Sí, es como si estuvieran viviendo un tormento. Como cuando una persona cae en una cárcel y otros delincuentes los están atormentando, los policías los están atormentando, ¿no? Dice Salmo 38:1, Jehová, no me reprendas en tu furor. Vean esta actitud de Dios, furor, ni me castigues en tu ira. Furor, ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, la culpa y la vergüenza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Ahí está la piedrota que anda cargando este hombre. Es como si fuera pues se llama el que estaba ahí en la alhóndiga de granaditas, el pipilar, con una losa que te aplasta. Dice, como carga pesada se han agravado sobre mí. 5, hieden y supuran mis llagas.
a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. ¿Quién está diciendo esto? El rey David. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Hermano, esto es terrible para una persona. Por eso los arminianos dicen, hermano, yo creo que ya mi esposo ya está convertido. Mire, ha estado diciendo el pecado, y yo creo que ya se convirtió. Y el pastor llega, hermano, ¿este es pecado? Sí. ¿Cree en Cristo? Sí. ¿Se quiere bautizar? Sí. Ya salvo. Cuando apenas está en un proceso, ¿no? Y así muchos arminianos, ¡pum! Luego los bautizan. No. Pues no está diciendo que hay la convicción de pecado. No, por eso cómprate un progreso de peregrino, léelo, estudia y ve las doctrinas que están ilustradas ahí. Apenas Dios está preparando a peregrino. Pero en el Salmo 51 hay todavía otro tipo de experiencia que sufren los que están bajo convicción de pecado. Dice Salmo 51:1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ya lo vemos aquí tocando fondo. La conciencia lo está trastornando. ¿Sí? El Espíritu Santo lo está convenciéndolo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, ya había cochambre y sarro en su vida espiritual. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tus juicios. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Lávame. Una sensación de inmundicia. Qué sucio estoy. Qué sucio estoy. Por eso hay una psicología en los adúlteros que llegan a su casa y se bañan. Bueno, es que para que la esposa o el esposo no huela, que huele a jabón. No, hermanos. Hay una sensación de me siento sucia. Pero estás bañada, me siento sucia. O el hombre, me siento sucio. Hay esa sensación de inmundicia, hermanos. Por eso la convicción de pecado, tranquilo, si tú ves a un familiar así, atrás de la raya, porque Dios está trabajando, ¿no? Atrás de la raya. Hermano, pero está en una profunda angustia. Déjalo, Dios está trabajando. Hermano, pero que yo lo veo con muchas dudas espirituales y pregúntale, contéstaselas, ¿no? Lo veo muy abrumado. Qué bueno. Hermanos, es una bendición así. Es una bendición estar así. Por eso la persona se está sintiendo así por toda la suciedad de su pecado. Toda la suciedad. Hay algo que es real, hermano. Esto lo que me decía es real. Cuando un sicario, que es un asesino a sueldo, lo contratan para asesinar a una persona. Cuando mata a esa persona, ¿no? Muchos de ellos van y le cierran los ojos. No los quieren ver, van y le cierran los ojos sin ver su cara. Porque Dios, si esa persona vea el cadáver con los ojos abiertos y ese cadáver tiene una mirada, aunque muerta tiene una mirada, Dios le saca una captura de pantalla a sus ojos y aquí se queda. Y en las noches viene otra vez esa imagen de ese cadáver mirándolo y a donde voltea, todas las personas se parecen a esa persona. ¿Por qué? Porque es la inmundicia de su pecado. Dios le está recordando que le quitó la vida a una persona. Por eso, si la maldad de esa persona es mucha, es un río muy grande,
de aguas negras. Y el problema es la piedra de la culpa la que nos está aplastando. Hermanos, ustedes y yo conocemos a mucha gente que hasta nada de crawl, nada de crawl en el río de aguas negras, o de dorso, de dorso, hasta hacen cositos, hasta escupen ¿no? Tragan aguas negras y las escupen, o van de pecho, ¿no? Nadando de pecho. Dices, ¿qué? Hermanos, conocemos a muchas personas que así viven. Su deleite son la desobediencia a Dios. Cualquier tipo de desobediencia a Dios es que ya estás haciendo tu río de aguas negras. Posiblemente tus hijos ya tienen ríos de aguas negras, ya los ves ahí bien nadando en el río de aguas negras, tu cónyuge, no sé. Y todo esto, hermanos, es una ayuda a la persona. Repito, es una forma amorosa de tratar con la persona. Se llama depresión espiritual. ¿Sí? Dudas que paralizan a la persona. Dudas que paralizan a la persona, sí, porque la pregunta es, hermano, es que he hecho cosas bien feas, ¿a poco hay perdón para mí, hermano? Y ahí están desesperados, dudas que los paralizan. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que yo no sé si ir a Dios, no sé si Él me va a recibir, es que he hecho cosas bien feas, hermano, ¿no? Paralizados por dudas. Y muchos sí reconocen su estado de perdición. Hermano, llorando, dice, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Usted no sabe cuánto he caído, no sabe. No. Ya cuando yo respeto mucho las lágrimas, y mi esposa conoce que hace algunos años estuve con una persona que estuvo platicando cosas así y más, y era un hombre que lloraba. Es que dice, usted no sabe lo que yo he hecho. Digo, es que todavía no sabe lo que Cristo hizo por ti entonces. Hermano, hay perdón para una persona que está negra, porque salió del río de aguas negras, hay perdón para él. Sí. Es que usted no sabe lo que yo he hecho, es porque no sabe lo que Cristo ha hecho por ti. Ven al Evangelio. El Evangelio es para personas como tú y como yo. Por eso, hermanos, hay terribles luchas, ¿no? Para saber si ya me dejo hundir y ahogarme en el río de la desesperación, o lucho por salir. Esas personas cada vez se sienten más hundidos y más. Hay un desaliento terrible. Por eso la aparición de auxilio, hermanos, es una bendición. Porque dice el Salmo 121, por favor, Salmo 121. Versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Qué es esto? ¿Quién es auxilio? Hermanos, es la gracia de Dios interviniendo. Es el socorro divino en los momentos de desesperación. Pasamos, hermanos, por momentos que a veces el hijo no aparece. ¿Qué? La hija no aparece. ¿Qué? Ay, no se lleve, pastor, no se lleve. Hermanos, en tu casa se metieron hombres, ¿no? Y sientes que se te abre la puerta, ¿no? ¿Qué hago? De pronto el diagnóstico del médico dice cáncer. ¿Qué? Y en ese momento, auxilio, socorro, auxilio. En el caso del peregrino, su culpa, la vergüenza, su condición lo estaba hundiendo. Y exactamente, no antes
sino el momento de las desesperaciones que Dios manda auxilio, cuando se está hundiendo más y más. No usó, dice otra versión, los escalones de la promesa, y como ya ustedes escucharon, tomó un camino más directo. Y hermanos, es esa mano que te dice: Pedro, dame la mano. ¿Se acuerdan cuando se estaba hundiéndose? La mano poderosa que hizo los cielos y la tierra, la mano poderosa que sostiene el universo, la mano poderosa que te creó a ti, es la misma mano que se llama auxilio y viene y te saca de ese momento que te estás hundiendo. Por eso Dios tiene diferentes formas de auxilio. Muchas veces Dios te envía hermanos que son enviados por Dios para asistirte y levantarte de momentos en que estás confundido, caído o desesperado. Y ellos son los que usan esos versículos de promesa. Oye, ¿quieres leer aquí? Sí, había leído este pasaje, hermano, pero hasta ahorita está hermoso. Gracias. Pero también es otro. Y ahí Dios hablándole a tu alma, Dios usó a ese hermano, a esa hermana, a ese estudio, a esa predicación para consolarte, para decirte que Dios es tu auxilio y tu pronto socorro, ¿sí? Porque nadie pide auxilio y socorro a menos que la situación sea de emergencia. Por eso, hermano, si tu maldad fue grande, grande es el río en la que puedes caer. Y aún así, cuando venga la desesperación, la mano que se extiende hacia Pedro para que no se hunda, es la misma mano que sale del cielo y te da un abogado, un médico, hermanos cristianos, una predicación, un estudio, un consejo que pueden sacarte de ahí. Pero hermanos, tengo que terminar diciendo que no hay salvación sin convicción de pecado. Si alguno de ustedes profesa ser cristiano y no ha pasado por esta convicción de pecado, se pone en duda tu conversión. ¿Pasaste por esta convicción de pecado? Y aquí hay una pregunta que quiero contestar, no quiero que salga esa duda. Hermano, si yo no pequé tanto, o sea, sí he pecado, pero no tan escandalosamente, con esos pecados escandalosos, no. Bueno, pasaste por ahí, sentiste tu inmundicia, posiblemente te llegó al pecho, ¿no? Y no tuviste que sentir que te ahogabas, porque no estaba tan profundo, pero sí te sentiste inmundo, sucio, autocondenable, una vergüenza creciente, desaliento, de depresión espiritual. Eso sí se siente. El caso del peregrino, como sus pecados eran muchos y su piedra era mayor, sí tenía más agua y más fondo, porque sus pecados eran mayores. No es lo mismo la convicción de pecado para un muchacho de 14 años que para un delincuente que ya van 6 veces que sale de la cárcel y que regresa. ¿Me explico? Entonces, sin convicción de pecado, hermanos, no ha habido salvación en tu vida. Por eso, aquí vemos lo que Dios Espíritu Santo produce. Y eso hace que el creyente continúe más hacia la puerta para conocer a Jesucristo y vaya con esa convicción de pecado a la cruz del Calvario. Y por eso de una forma hermosa Bunyan lo describe. Hasta llegando allí, se postra ante la cruz, reconoce que Cristo se hizo responsable por sus pecados
y se le cae la piedra. A mí me gusta mucho esta frase y lo voy a estar repitiendo durante mucho tiempo. En esta serie que tuvimos de Eclesiastés allá en casa en Irapuato, una mujer Orfe, se llama Orfe, hablábamos respecto a la obra de Cristo y me gustó mucho lo que ella dijo. Le pregunté, ¿ya entendió usted lo que Jesucristo hizo por usted? Y de una forma hermosa dijo, sí, se hizo responsable por mis pecados. Y a mi mente en un segundo vino una ilustración. Si una persona va manejando el coche, y choca, y atropella, y mata a 3 o 4 personas, ¿no? Y el papá dice, hijo, pásate acá, ¿no? Se baja y se sienta ahí, llega la policía, ¿y qué pasó? No, es que choqué. Él se hace responsable de los delitos que yo cometí. A mi papá se lo van a llevar. No, era yo el hijo el que iba manejando. No, papá, cállate. No, yo me hago responsable de eso. Yo le pago a la justicia. Eso es lo que hizo Jesucristo. Yo me hago responsable por los pecados de esa persona. Por eso me encantó la respuesta de esta mujer. Él se hizo responsable de mis pecados. Por eso Bunyan sale sin esa losa que lo aplasta. ¿Por qué? Porque Jesucristo se hizo responsable de todo su historial. Despidamos en oración. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias de entender por qué es necesario que muchas personas pasen por el panzado del desaliento. Como algunas personas sí está inundado el pantano del desaliento, de tal manera que no ven los peldaños para evadirlo. Posiblemente por sus pecados fueron grandes y mayores. Posiblemente algunos no es tanto su maldad, pero sí salen sucios, se sienten condenados, sucios por ese pantano. Que ayudas tú a darle convicción de pecado a cada creyente que lo vas preparando para que vaya a la cruz de Calvario. Ayúdanos a entender, Padre, que si no hemos tenido esa convicción de pecado, que si seguimos pensando que somos buenas personas, muchos irán a la perdición. Ayuda, Padre, a las personas que escuchen esto, que tú les des convicción de pecado por amor a sus almas. Gracias, Padre bendito. Gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén.